El título de este mensaje, por el cual lo he denominado, se llama Formatea tu mente. ¿Cómo se llama? Y todos sabemos qué es formatear. Es volver a reiniciar, es sacar de un disco duro la información que ya no sirve, que consideramos que es una información que ya no nos aporta nada, pero que ocupó ese espacio de almacenamiento, de grabación. Entonces, ¿qué es lo que se hace con estas formateadas de disco? Volver al diseño original por medio del cual fue sacado de fábrica, es decir, totalmente en blanco, y volver a incorporar la información que consideremos necesaria y útil para estos tiempos. Eso es lo que hace cuando formateamos un disco. Sacamos toda esa basura y decimos, ya no vale la pena tenerla. Tengo fotos, tengo registros de hace muchos años, artículos que ya no me sirven. En lugar de comprar otro, lo que hago es formatearlo, volverlo al diseño original. Y ahí tenemos el campo para suministrarle la información pertinente. Eso con relación a un disco duro. Ahora, trasladémonos para nuestra mente. Cuando nosotros queremos llenarnos de cosas buenas, encontramos muchos impedimentos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está saturada de información tóxica, de información que ya no la necesitamos, de información que finalmente no van a aportar absolutamente nada. Y eso hace que no podamos recibir y estar expectantes a lo que Dios día a día nos quiere hablar. Cuando nos dicen a nosotros, ojo con esos pensamientos que le llegaron a tu mente porque son ataduras, porque son fortalezas espirituales, lo primero que nosotros hacemos es, wow, estoy en problema. Nos activamos y miramos cuál es el verso pertinente y empezamos a atar, a desatar, a pelear, a guerrear. Y tenemos unos cambios paulatinos, pero no es un cambio constante, no es un cambio reiterativo. Y lo que nosotros debemos buscar es formatear nuestra mente para que pueda ingresar nueva información que nos van a ser útil para nuestro diario vivir. Ahora, tu mentalidad, iglesia, óigalo bien, es lo que te conlleva, es lo que te maneja. Tu mentalidad es la que te controla, pero tu mente es lo que tú controlas. Ahora bien, ¿cómo hacemos para cambiar esos pensamientos? Fácil, llenándolos con la información correcta. ¿Cuál es la información correcta? La información que produce la verdad. ¿Y quién da la verdad? La palabra de Dios. Cuando nosotros logramos transformar esos pensamientos tóxicos en palabra de Dios, que es verdad, ahí nuestra mentalidad está en un constante cambio. Alimentamos nuestra mente con la información de la palabra. ¿Qué pasa? Óigalo bien, iglesia. Cuando nosotros alimentamos la mente periódicamente con la información de la palabra, llega el Espíritu Santo y dice, aquel hijo mío, aquel persona, ya está preparada tu mente. Y desciende el Espíritu Santo con esa persona y coge esa información y ¿saben qué la convierte? En revelación. Y después de que llega la palabra a tu vida y ya pasa de ser una información a convertirse en una revelación, vuelve el Espíritu Santo y coge esa palabra que te fue revelada y te produce un cambio de mentalidad. Ese es el otro paso. Y después que tienes ese cambio de mentalidad, ¿sabe qué hace? Empieza a cambiar tu vida. Empieza a cambiar tu estilo de vivir, empieza a cambiar tu comportamiento. Y comportamientos que quizás no te das cuenta, pero la gente que está a tu entorno empiezan a notar,
¿En qué se empieza a evidenciar esto? En la manera de pensar, en la manera de actuar frente a las cosas, en la manera de cómo se comunica. Ahí es, porque fíjate que el Espíritu de Dios trabaja en nosotros. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Rápidamente lo recuerdo. 1, llenarnos información de la Biblia, nos corresponde a nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Coge esa información y la transforma a revelación, trabajo del Espíritu Santo. Luego vuelve a trabajar el Espíritu Santo y coge esa revelación y la transforma en una nueva mentalidad de vida, trabajo del Espíritu Santo. Luego transforma esa palabra, esa revelación en un cambio sustancial. No es un cambio ligero, es un cambio sustancial. Entonces fíjate, iglesia, que lo que tenemos que hacer nosotros es muy poco. El Espíritu Santo trabaja perennemente en nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y óigalo bien, iglesia. Cada vez que tú le das la oportunidad al Espíritu Santo a traer revelación a tu vida de la palabra de Dios, puedes estar completamente seguro que ha traído una rotunda transformación. ¿Y por qué digo que cada vez que tú le das oportunidad? Porque el Espíritu Santo es tan caballero que Él no entra donde no es invitado. Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú escuchas mi voz, yo entraré en ti, cenaré contigo y tú conmigo. Es decir, escuchemos, Él entra. Y cuando Él entra y trae revelación, tenemos la tranquilidad y la seguridad que ha hecho cosas en nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque la palabra de Dios no regresa vacía. Ella dice que es más cortante que arma de doble filo y traspasa hasta los tuétanos y hace sus estragos. ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer? Invitarlo, no más. Y cuando lo invitamos, ¿qué estamos haciendo? Teniendo una constante transformación. Y esa transformación nos va a servir, iglesia, para afrontar los cambios de la evolución del mundo. Hoy el mundo cambia de una manera acelerada. Lo mismo que estamos viviendo hoy no es lo mismo que vivíamos antes de la pandemia. Lo mismo que estamos viviendo hoy es totalmente diferente. Nos sometimos a un nuevo sistema y eso hace que nosotros estemos a la vanguardia de esos cambios. Nosotros tenemos que evolucionar, pero ojo lo que yo le voy a decir. Tenemos que evolucionar no con el pensamiento del mundo, sino con el pensamiento de Dios. Tú no te puedes oponer a las tendencias, tú no te puedes oponer al cambio de tecnología, tú no te puedes oponer a cómo haces negocios, tú no te puedes oponer ahorita a cómo es el sistema incluso de ir a mercar, incluso de ejercitarse, porque todo eso va en una rotunda evolución que hace parte del mundo. Pero lo que le quiero decir, iglesia, y llamar la atención es que nosotros, los hijos de Dios, a pesar de que estamos en esa atmósfera, no podemos dejarnos llevar por la línea del pensamiento del mundo, sino por la línea del pensamiento de Dios. ¿Lo estamos entendiendo o no, iglesia? Las iglesias están sometidas a un cambio. Las iglesias están sometidas a evolucionar en la tecnología, en la manera de acercarse al prójimo, en estrategias que muestren una iglesia de amor. Porque la gente no tiene problemas con Dios, la gente tiene problemas con la religiosidad, con el sistema, que llegan y son maltratados. Y eso hace que las iglesias estén en una constante evolución. Pero nunca una iglesia se deja llevar por el pensamiento del mundo. Siempre acude al dador de la vida. Y eso mismo lo debemos hacer. Iglesia, ¿sabe dónde radica el verdadero cambio de vida? En el cambio de pensamiento, en el cambio de pensar. En tu manera de pensar, óigalo bien, iglesia, está la manera de vivir. Si a ti te cambian, escuchen esto, si a ti te cambian la manera de pensar a través de un mensaje, a través de un testimonio que viste como una persona condenada, salió fracasada, se levantó, una persona que estaba enferma, fue restaurada, todo, a través de todos estos modelos que Dios propicia, te cambia tu mentalidad,
automáticamente te está cambiando tu manera de vivir. Entonces, el cambio de la vida radica ¿dónde? En el cambio de pensamiento. Cuando te cambian el pensamiento, te están cambiando la manera de vivir. ¿Lo estamos entendiendo o no, iglesia? Por eso nosotros tenemos que ver la vida de la perspectiva de Dios. Dios se complace cuando sus hijos empiezan a caminar en la obediencia, porque la obediencia es la llave de la bendición. Y Dios es tan bueno que Él no solo nos dio la vida, no solo hizo la vida, sino que nos entregó el manual para poder caminar en ella. Y ese manual se llama la Biblia. Allí en la Biblia podemos tener toda la información para lo que nuestra mente pueda imaginarse. Hay finanzas, hay negocios, hay relaciones, habla de amor, habla de la comunión. Todo lo que a usted se le venga en su mente, allí lo encontramos en la Biblia. Y Dios nos dice cómo hacerlo. Y cuando tenemos la información, ya tenemos la revelación, ya tenemos el cambio de pensamiento y el cambio de vida, se nos va a hacer muy sencillo poder dirigir, saborear y hacer vida esa palabra, porque anteriormente ya habíamos hecho un cambio de pensamiento. Entonces, fíjate lo importante que es esto, ¿no? Entonces, cuando tú lees la Biblia, iglesia, debes tener claro que estás leyendo los pensamientos de Dios. Cuando tú lees un libro secular, debes tener claro que estás leyendo el pensamiento del hombre. Y no lo digo para que no lo lean. Yo leo mucha literatura, hay grandes referentes que fueron procesados, que tienen resultados, y yo lo leo. Pero cuando nosotros leemos la Biblia y luego leemos estos libros seculares, tenemos la capacidad de discernir, porque la palabra correcta es ese, y de clasificar la información que vamos a creer. Hay libros que dicen unas cosas, pero cuando a la luz de la palabra encontramos que no es así. Entonces, ¿qué hacemos? Simplemente clasificamos, esto lo tomo y esto no lo tomo. Pero para eso, primero debes leer la Biblia. ¿Por qué? Porque los libros seculares informan. Óigalo bien. Leí un libro y me informó que yo podía hacer mejor estas cosas. Yo lo estaba haciendo así, pero un libro me dijo así, porque este gurú lo hizo así. Y eso está bien. Los libros informan, pero la Biblia, óigalo bien, iglesia, transforma. ¿Lo estamos entendiendo o no? Denle un aplauso a Dios porque no. Te lo voy a decir en otras palabras, iglesia. Los libros ayudan a convertir a la persona, a generar un cambio de ideas. Llevan al convencimiento. Los libros te convencen porque te ayudan a cambiar de ideas. Pero la Biblia te convierte porque te ayuda a cambiar tu estilo de vida. Entonces, fíjate la diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué desacierto, iglesia? Es no caminar bajo los pensamientos de Dios. ¿Verdad que el que no lo haga no está en la dirección correcta? Y si no lo ha hecho, sea esta la oportunidad para replantear eso. ¿Qué desacierto es desobedecer el manual de funciones? Cuando el quien lo da es nada más y nada menos el dador de la vida, que hizo el mar, el dueño de la plata, el del oro, el que hizo el planeta, las atmósferas, todo lo que gira en torno de él. Entonces, eso nos da a nosotros la garantía y la suficiente gallardía de atesorarnos en las promesas de lo alto y en el pensamiento de Dios. Pero ¿sabe cuál es un problema muy notorio? Que llegamos a la iglesia, cambiamos de religión, de doctrina, pero no cambiamos de pensamiento. Y nos convertimos en unos cristianos con pensamientos del criterio actual, de lo que dice el mundo, de lo que diga los líderes, la dirigencia, todo. Entonces, ese ha sido uno de los derroteros en los cuales he visto que tenemos que enfrentar.
Si vamos a generar cambios, que sean cambios sustanciales, que sean cambios notorios, sujetados ¿a qué? Al pensamiento de Dios. Pero todo esto, Dios empieza a trabajar, porque Dios lo que quiere en ti es hacerte una mujer nueva, un hombre nuevo, un hombre emprendedor, una mujer de referencia, que impacte, que inspires. Y por eso yo le pedí a Dios que me hablara insistentemente, y me ha regalado 3 pensamientos y los voy a compartir. Tomen nota. Pensamiento número 1, o tips, como lo quieran titular. Haz una lista de los pensamientos negativos y confróntalos con la palabra. ¿Cómo dice? Haz una lista de cada pensamiento negativo y confróntalo con la palabra de Dios. Y para eso vamos a sustentarlo con este versículo. Segunda de Corintios 10:5, de la Nueva Versión Internacional. Destruimos argumento y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, que llevamos cautivo todo pensamiento para que sea sometido a Cristo. Iglesia, dirige tu atención, óigalo bien, dirígela como diriges un carro, como diriges un caballo, como diriges algo en la palabra de Dios. Y tu cerebro se enrutará para ese acuerdo con el que Dios quiere. Cuando piensas como piensa Dios, activará todas las zonas de tu cerebro, funcional, estructural, y vas a empezar ya a tener unos notables cambios. Entonces, por ejemplo, si tú tienes pensamientos negativos hacia tu cónyuge, hacia tu esposo, hacia tu esposa, hacia alguien que defraudó tu confianza, hacia algún líder de la iglesia, hacia alguien, empieza a transformar esos pensamientos en pensamientos positivos. ¿Por qué? Así tú tengas la razón. Pero Dios lo que quiere es que siempre estemos honrando. Honra a tu esposa, respeta a tu esposo. Dios siempre habla de amor, siempre Dios nos invita a la reconciliación. Entonces, cuando tengamos esos pensamientos hacia alguien, escribámoslos y empecemos a confrontarlos en la palabra. La persona que nosotros estamos cargándonos, a esa persona no le está afectando absolutamente nada. Mucha gente ni se entera de que de pronto tú estás sentida, resentida con esa persona, pero sí el que te vas a hacer daño eres tú, porque lo primero que hace un mal pensamiento es llegar a la mente. Luego de la mente baja al corazón, y la palabra de Dios dice que de lo que hay el corazón habla la boca. Entonces, si tú no frenas ese pensamiento, bajó al corazón, luego a la boca, y la boca te llevó a actuar mal, a cometer improperios, y después, uy, la embarré, yo cómo lo fui a ofender, Dios mío, yo por qué no refrené la lengua, yo esto, lo otro. ¿Por qué? Porque te dejaste llenar de odio, y el odio no es para ti, el odio no es aprobado por Dios. Pero cuando tú empiezas a identificar cada pensamiento, empiezas a darle un giro rotundo a ese chip y se empiezan a notar los cambios. ¿Cómo puedes hacer? Empieza a tener el lenguaje del amor, empieza a hablar y a entonar palabras hermosas, que cada vez que una persona hable se sienta ese amor, que se refleje esa gracia. A mí me hirieron, yo respondo con el bien. Siempre que te sientas ofendido por alguien, haga este ejercicio sencillo. Trae a tu mente lo que Jesús hizo en la cruz por tus pecados, por mis pecados, por tus inequidades, por nuestras inequidades. Y cuando tú reflexiones en eso, en que Jesús tuvo que cargar, asumir todos esos latigazos, todo lo que le produjo ese dolor, te va a quedar fácil perdonar. Amén. Y óigalo bien, iglesia. Entonces, pueda que tenga razón, pueda que tenga la razón. No, es que este me ofendió, es que este me quitó, es que este me hizo. Pero guárdate eso. Tú no eres pequeño por eso. Tú eres grande.
¿Y sabe quién es el grande? ¿Sabe cuál es la persona grande? Que aún teniendo las herramientas, la capacidad para hacerle el daño a otra persona, decide no hacerlo. Eso se llama grandeza y eso es lo que Dios quiere de ti. Porque Dios está levantando una generación, está levantando una iglesia de guerreros valientes para que entregue y reciba las promesas que Dios ha establecido. Pero Dios quiere que antes de eso nos preparemos. Entonces, reemplaza todo pensamiento con la victoria de Cristo. Lo mismo ocurre cuando empiezas a pensar negativamente sobre la salud, sobre las finanzas. Eso mismo llega ahí. Y ahí es donde tienes que hacer un alto en el camino y decir, ¿por qué estoy teniendo esa conducta reiterativa? Porque simple y llanamente hay un patrón, hay un ataque, hay una fortaleza que llega a tu mente y tú la tienes que enfrentar con la palabra. La Escritura habla y revela que Dios tiene una situación para cada, tiene una respuesta para cada asunto. Es decir, no estamos solos. Esperar que algo suceda es de verdad una buena decisión y es un acto de fe, iglesia. Cuando nosotros nos levantamos con una expectativa de que nos va a ir bien y tomamos la decisión, aunque estemos pasando los peores momentos, eso no tiene que definir nuestro destino. Pero nosotros tomamos la decisión, estamos a la expectativa que cualquier cosa pase. Cuando tú te levantas y tienes una buena expectativa, a cualquier momento puedes salir de acá de la iglesia a recibir la llamada que estás esperando. A cualquier momento la persona que menos creía, Dios la utilizó para llevar la bendición. ¿Por qué? Porque estamos con una perspectiva correcta. Y así como nosotros tenemos una perspectiva correcta frente a las cosas y un positivismo, y eso puede llegar a nuestras vidas, así también pasa cuando reiteradamente tenemos pensamientos de conductas nefastas, conductas oscuras. Cuando tú te levantas y dices, me va a ir mal, el carro no me prendió hoy, yo miro que las cosas no me están saliendo bien, por donde meto mis narices por ahí está mal, hoy tengo miedo, hoy tengo pena, hoy voy a quedar en vergüenza, hoy voy a quedar en derrota. Eso lo vas a traer a tu vida. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que en la boca hay poder de vida o de muerte, que lo que atamos en la tierra lo atamos en el cielo. Entonces, iglesia, hoy es el momento para que empieces a traer, a reclamar las bendiciones de Dios. Y si no, escuchen esta pequeña historia que les voy a contar. Un matrimonio muy joven se casa y luego de casados, la esposa le dice a su esposo, le dice, esposo, desde que nos pasamos a vivir a esta casa, siempre pienso que hay un ladrón de noche que nos está vigilando. Por favor, antes de acostarse, ve y chequea la casa. Y así lo hizo el esposo. La primera noche, la segunda noche, la primera semana, la segunda semana, la tercera semana. El primer mes se iba a acostar y acuérdate que tienes que ir a chequear, acuérdate que tienes que ir a revisar. Y así lo hacía el esposo reiteradamente. Pasó un mes, 2 meses, llegó un año y ya se le convirtió en un hábito al esposo y ya lo hacía. Antes de acostarse iba y revisaba toda la casa y llegaba y le daba el parte de tranquilidad a su esposa de que no había ningún ladrón, que podía dormir tranquilo. Una vez en ese chequeo rotundo durante años, el ladrón estaba escondido allá y el esposo llegó y le alumbró. Y el ladrón le dice, Chito, entrégame tus propiedades. Y el esposo se dio a entregarle las propiedades. Y el ladrón ya se iba campante con sus propiedades cuando el esposo le dice, hey, ven, no salgas apresurado. Espera un momento para que mi esposa lo conozca porque lleva años esperándote. ¿Lo entendieron o no, iglesia? Lo que ella trajo a la mente se hizo realidad y la mente es la cría propicia para nuestros pensamientos. Entonces debes cuidar tu mente, iglesia. Hay gente que desde por la mañana se levantan con esa zozobra, con esa persecución, con esa prevención. Llegan a la noche,
se van a acostar, ya oran, rezan, no sé, y después de que van a apagar la luz, se les viene a la mente que debajo de la cama está Chucky, o está la muñeca Anabel, o el Brian vino por ella con una navaja y no pueden dormir, y al otro día van a decir, ay, no rendí. ¿Pero qué va a rendir si tus pensamientos los centró en eso? Estás colocando la fe en esas cosas, y Dios lo que quiere es que tengas una verdadera restauración y renovación de la mente. ¿Lo estamos entendiendo o no, iglesia? Pensamiento número 2 o tip número 2. Afirma tu identidad. ¿Cómo se llama? Efesios 1, 18, 19 dice: pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? ¿Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos? Es poder, es la fuerza grandiosa y eficaz. Iglesia, al recibir a Cristo, todo aquello que te impedía evolucionar hacia las promesas de Dios fueron sometidas a la voluntad de Cristo. Esta es una realidad milagrosa, afirmar que en nuestro pensamiento renovado, ahí está el Señor. ¿Y sabe cuál es nuestra verdadera lucha? Es aplicar la victoria de Cristo en nuestras vidas. Es decirle a esa fortaleza, a esos patrones que nos han gobernado durante años, hasta aquí le ha llegado el reinado. Porque de aquí en adelante ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y cuando tú empiezas a aplicar la victoria en Cristo sobre tu vida, la naturaleza anterior, la naturaleza pecaminosa empieza a menguar, empieza a diluirse, se apaga y empieza a florecer el poder del Espíritu Santo. Pero para eso nosotros debemos darle esa victoria para que Cristo viva en nosotros. Y cuando eso pasa, óigalo bien, cuando eso pasa, nos estamos apropiando, no, estamos reclamando las bendiciones. Pero lo que más me llama poderosamente la atención es que Dios nos da la posibilidad de imponernos, de pararnos. Como dice la palabra, si por un camino llegó el enemigo, por 7 tendrá que huir en desbandada. Porque cuando hacemos una identidad en Cristo, cualquier dardo ya no nos puede golpear. Nos imponemos ante eso, iglesia. El Señor alumbra los ojos de tu entendimiento, de tu corazón. ¿Para qué? Para que estés seguro, segura de la esperanza que hay en Cristo, a la cual has llamado. Es decir, que tú no estás perdiendo el tiempo. Cada vez que tú llegas a la presencia de Dios, hay una esperanza a la cual te ha llamado. Y Él ilumina los ojos de tu entendimiento, de tu corazón. Cada vez que tú le dedicas tiempo a Dios y no al mundo, estás ganando una gran batalla. Busca primero el reino de los cielos y su justicia, y todo será añadido. Hay oraciones que uno cree que no son contestadas, pero nunca una oración no es contestada. Lo que pasa es que queremos ayudarle a Dios, queremos pedir y ayudarle acelerando a nuestra manera de ser, forjando las cosas para que eso se vea revelado. Y Dios no funciona de esa manera. Dios es un Dios de amor y por lo tanto es un Dios de tiempo. En el tiempo correcto, en la hora, en el lugar, te llega tu pareja. En el tiempo correcto te llega tu trabajo. En el tiempo correcto te llega el viaje, el contrato, lo que estabas esperando le llega en el tiempo completo, en el tiempo perfecto, no en el tiempo de nosotros. Entonces, cuando Pablo dice, usen su buen juicio para formarse, oiga bien, una opinión de sí misma conforme a la fe que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros tenemos una fe
una porción grande. Y levanta la mano conmigo, iglesia, diga, yo tengo una porción de fe grande. Reclámelo, dígalo, que las tinieblas lo escuchen. Iglesia, con esa fe que tú tienes ahí sentado, tienes la capacidad de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa, porque la fe te va a llevar allá. La fe es la garantía de lo que se espera, más la certeza de lo que no se ve. Cuando tú vas a un almacén y compras un electrodoméstico, te dan una garantía, ¿cierto? Que si se te daña, te lo van a reponer, ¿sí? Pero tiene la certeza de que ya está recibiendo eso. Que aunque tú no veas la garantía, tiene la certeza de que te van a responder. Esa es la fe que Dios ha puesto sobre la iglesia. Entonces, por eso tienes que estar reclamando eso periódicamente. Pero para tener una fe y poder alcanzar las bendiciones de Dios, tenemos que tener claro qué merecemos. Óigalo bien. ¿A qué vamos a enrutar nuestra fe? ¿Cuál es la batalla que vamos a ganar? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para nuestra vida? ¿Qué merezco luchar? Pero si tú no sabes qué merece luchar, a qué tienes derecho como hijo de Dios, pues no vas a saber en qué creer. No vas a saber en qué perseguir, en qué orar, en qué clamar. Vas a hacer algo como lo dice la palabra, como las olas del mar, de un lado para otro, o como la arena del mar. Pero cuando tienes claro qué mereces, empiezas a enrutarte en la dirección correcta. Cuando la gente suelta cosas, escúchelo bien, que hoy tú le veías un negocio, un emprendimiento, un carro, una familia, un hogar, cuando suelta los anhelos es porque en su corazón nunca tuvieron una verdadera identidad. Y la identidad Dios quiere que vaya de la mano con la fe, para que sepas a qué tiene derecho y qué vas a defender. Un cristiano debe tener claro, iglesia, que las bendiciones de Dios es parte de la identidad que nosotros tengamos. Y ya les voy a decir por qué. Porque las bendiciones de Dios son para los hijos de Dios, para todos los que estamos acá. Pero si tú no tienes claro la identidad, pues muy seguramente no vas a saber a qué va a creer. Y escuche bien lo que pasó. Cuando David, el rey David, llamó a Mefiboset, que era el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl, lo llamó y le dijo, ven, Mefiboset, te vas a sentar en la mesa del rey y vas a cenar acá. ¿Y sabe qué dijo Mefiboset? Dijo, yo no soy digno. Y se comparó inmediatamente con un perro muerto. Se podrán imaginar la mentalidad, la fe y la identidad. Y aparte de eso argumenta diciendo que él viene de la ciudad de Lodebar, que es la ciudad deprimida, golpeada, donde hay escasez, donde hay yugo, donde hay miseria. Aparte de eso, dice eso. Pero yo les tengo algo para decirle. La palabra de Dios dice, iglesia, que Dios no hace acepciones de personas. La palabra de Dios dice que las bendiciones es para todos. Para el que cree, todo lo es posible. Entonces, cuando Dios te llama a ti al propósito eterno, cuando te levanta de la escasez, de la ruina, para entregarte un emprendimiento, no está viendo lo que tú piensas de sí mismo, está viendo lo que Él ha profetizado sobre tu vida, iglesia, y téngalo claro. Y Dios lo que ha profetizado sobre tu vida es bienestar, es una vida agradable, es una vida con propósito. Así tú no lo creas, Dios te mira no por lo que eres, no por las dolencias, no por la condición que tenga. Dios lo mira es por lo que Él ha profetizado. ¿Lo estamos creyendo o no, iglesia? Dale un aplauso a Dios. Si tú no valoras, óigalo bien,
lo que Dios te ha entregado en este momento, por pequeño, por minúsculo que sea, estás poniendo tu identidad en otra persona. Porque si tienes algo modesto, un carro, un vehículo o algo, y lo empiezas a comparar con el vecino, estás poniendo la identidad de ese vecino en ti. Si estás comparando que no tienes una vivienda como la del otro vecino, no estás teniendo una identidad. Tu identidad la está poniendo en otra persona. Y Dios lo que dice es que debes valorar lo que tiene, porque el que es fiel en lo poco, por mucho lo pondrá. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Que de aquí en adelante sepas que tú eres una hija y un hijo de Dios. Y los hijos de Dios nunca retrocedemos, jamás retrocedemos, porque Él dice que vamos en gloria, en poder, en poder. Él dice que la luz del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta el día sea perfecto. Hoy tiene algo modesto, aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy alto, pero mantenga siempre su identidad. Esa identidad es la que te tienes que definir de aquí en adelante. Vas a luchar por las cosas mejores de la vida. Vas a luchar por una mejor empresa, por un mejor hogar, por un mejor esposo, por una mejor esposa, por una mejor relación interpersonal, porque eres la hija y el hijo de Dios y Dios quiere lo mejor para tu vida. Aunque hoy estés pasando problemas caóticos, donde sientas que no puedo, Dios está ahí. Dios está en tu debilidad, porque en tu debilidad es cuando Dios muestra su poder. Y se lo dice una persona que ha sido pasada por el fuego. Y he visto cómo la mano del Señor me ha sacado. Y si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Para Dios no hay nada imposible. Muchos dicen, yo creo en un Dios, yo creo en Dios. Yo también creo en Dios. Pero cuando Dios dice que te va a sanar después de un diagnóstico que el médico dijo, ya no hay cura, ha llegado su vida. Cuando Dios dice, te vas a quedar en la ruina, la pandemia te dejó agotado, tus finanzas quedaron quebrantadas. Dios dice, no te preocupes, yo empiezo. He aquí yo hago todas las cosas nuevas. Pero les voy a decir algo, iglesia, no se apresuren, porque ¿sabe Dios cuándo opera? ¿Cuándo sale Dios a decir, esto es mío? Cuando el mundo dice, ya no hay nada que hacer, Dios dice, yo empiezo. Yo empiezo. Y Él es especialista, óigalo bien, para glorificar su poder en el minuto 59, en el último minuto. ¿Y saben para qué? Para que tú y yo entendamos que la gloria de Dios no proviene del líder, no proviene de la política, no proviene de nada, sino proviene de lo alto. Bienvenidas todas las relaciones, bienvenidas todas los negocios que hagamos con la gente, pero cada vez que hagamos eso, tengamos claro que el dador de la vida es Dios, que la fuente es Dios y que esa persona es un puente para Dios, que Dios ha utilizado para bendecir mi vida. Tengamos eso claro, iglesia, claro. Entonces, cuando Dios llamó a Gedeón, es otra historia similar. Le dice, hombre esforzado y valiente, con tu fuerza vas a traer liberación al pueblo de Israel. Y Gedeón le dice, pero ¿cómo, Señor? Yo soy el más pequeño de la tribu de mi familia, de la tribu de Manasés. ¿Con qué fuerza, Señor? Y empieza a argumentar. Y le dice el Señor, ve que yo estoy contigo. Ve que vas a salir victorioso. Y gracias a ese hombre pequeño, Dios trajo liberación a toda una nación. Porque Dios se glorifica en la debilidad, iglesia. Cuando Dios me ha regalado este mensaje,
para que lo comparta la iglesia, entendí que para este tiempo Dios quiere elevar tu nivel, elevar tu identidad a escenarios muy grandes, a elevar tus competencias y tus capacidades a tal punto que tú y tu familia y tu alrededor digan: oiga, ¿cómo lo hizo él? Vea cómo estaba, vea lo que hace y vea lo que está haciendo ahorita. Dios quiere en este momento, en este mensaje, elevar tu nivel de identidad para que empieces a disfrutar las promesas que Dios tiene para su vida. Pensamiento número 3, y ya con este voy cerrando el mensaje. Prepara la mente para la acción. Una preparación viene cuando se ha surtido un proceso. Cuando las personas se casan, primero se preparan, hacen cursos matrimoniales, se hablan, hacen acuerdos, tienen la tranquilidad de que pasaron un noviazgo, de que superaron todo, de que se entendieron y se preparan para dar ese paso a la bendición. Lo mismo pasa con las finanzas, con los negocios, todo. Dios no te va a llevar de la noche a la mañana a gerenciar una empresa, a tener un equipo de trabajo grande. Dios te va a llevar de menos para más. Y en la medida que te vas preparando, Él te va entregando la responsabilidad, te va entregando más. Eso mismo ocurre con nuestros hijos. Cuando vemos que nuestros hijos son destacados, obedientes, juiciosos, se le puede confiar. Cuando vemos que no, papito, venga para acá. Demuéstreme, dice el papá, dice la mamá, demuéstreme que eres capaz, demuéstreme esto. Y si demuestra que ya está preparado, así mismo empieza Dios a operar en uno y nosotros en calidad de padres a nuestros hijos. Entonces, mire lo que dice el verso primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Escúchalo bien. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia. Tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Cuando Pedro se refiere a que alistemos nuestra mente para la acción, está diciendo para ejecutar aquellas metas y objetivos que Dios ha aprobado para nuestras vidas. Pero tengan claro esto, iglesia, que les quiero compartir. Cada vez que ustedes en un verso, cuando lo van a iniciar, escuchen la palabra por eso o por tanto, presten atención allí. Porque ese por eso es el inicio de una idea que el autor del libro que están leyendo va a concluir, va a desarrollar. En otras palabras, es como cuando vas a un cine y llegas tarde, llega la segunda parte y se te complica entender el trama, la película, todo, porque no estuviste en el primer acontecimiento, en el primer eslabón donde se va a desarrollar el mensaje. Lo mismo pasa por esto. Entonces, por eso ustedes prenden sus alarmas para recibir la palabra rema, la que va a transformar. Entonces, cuando eso sucede, óigalo bien, cuando eso sucede, siempre que encontremos esa palabra, debemos saber que viene una palabra, que viene un desenlace para nuestras vidas. Pero ahora, ¿cuándo logramos entender todo esto? Cuando leemos un capítulo completo, porque muy seguramente nos cogemos de un verso, trae una porción, pero nos queda como haciendo falta la conclusión. El versículo 1 del 12, antes del 13, trae unas grandes verdades y esas verdades vale la pena refrescarlas. Dice, hemos sido elegidos, ustedes han sido elegidos, yo he sido elegido, santificados por Dios para obedecer a Cristo, porque Cristo resucitó, tenemos esperanza viva. Dios guardará nuestra fe en el final, somos salvos solo por la fe en Jesucristo. Las pruebas y aflicciones son oportunidades, óigalo bien, para poder desarrollar nuestra verdadera identidad. Iglesia, debes preparar tu mente,
Necesitamos preparar la mente y quitar todo aquello al cual nos está impidiendo evolucionar. Dios quiere para estos tiempos levantar hombres y mujeres capacitados, entrenados, procesados, para Él poder depositar todo lo que Él tiene para nosotros. Pero ¿qué es lo que Dios nos está diciendo? Renovemos nuestra mente. ¿Y qué pasa cuando nosotros renovamos nuestra mente? Podemos ver que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hoy lo que Dios quiere es que empieces a depurar, empieces a hacer la lista de qué es lo que me roba la paz, qué es lo que no me deja avanzar, qué es lo que me impide evolucionar. Yo quiero hacer esto, pero mi carne no. La palabra te dice que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne no. Identifícalos, y cuando los tengas identificados, coja la disciplina de combatirlos, porque para todo vas a encontrar la cura, la medicina, el antídoto para eliminar esa fortaleza. Y luego que hayas hecho eso, no se te olvide tener una identidad. ¿En quién? En Cristo. Porque la identidad es la que va a marcar tu fe, es la que te va a llevar hacia tus sueños, hacia tus anhelos, y es la que te va a decir cuáles son las batallas, cuál es el propósito que Dios tiene para tu vida, para que tú puedas emprender los anhelos y el propósito de Dios. Y después de esto, prepárate, iglesia, a recibir las bondades de Dios. Porque lo que Él hace, ni tus oídos lo han escuchado, ni tus ojos lo han visto. Tus pensamientos, mis pensamientos, no son los mismos del Señor. Los de Él son superiores, son más grandes. Iglesia, levántate en fe como un hijo de Dios, como un guerrero de Dios, y empieza a meditar en la palabra de día y de noche. Y yo espero conocer esos testimonios, porque tengan la absoluta certeza de que sus vidas van a ser transformadas. ¿Lo están creyendo o no, iglesia?